Muy bien, nosotros íbamos siguiendo un poco Primera Corintios, llegamos al capítulo donde habla de la resurrección de Cristo y la resurrección de los muertos. Capítulo que es interesante, que es difícil de tomar desde la perspectiva personal de cada uno de nosotros. Hablar de la muerte y hablar de la muerte de un ser querido es conflictivo y problemático. Generalmente tenemos toda esta circunstancia de peso. Eh, yo cuando lo leía y después de algún tiempo de estudio, me parece que el pasaje bíblico por lo menos nos menciona verdades que nos dan esperanza sobre la muerte, verdades que nos dan esperanza de cómo debemos enfrentar la muerte en este tiempo de dificultad. El capítulo empieza Pablo explicando, ¿no?, un poco el evangelio que ellos recibieron, el testimonio de que Cristo había resucitado, cuántas personas los vieron, cuál era su situación. Y a partir del 12 va a mencionar, para mí, 5 verdades que nos dan esperanza. Dice en el versículo 14 al 19, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. ¿No? Pablo viene diciendo, empieza a utilizar la negativa. Dice, bueno, hay un grupo de personas que dicen que Cristo no resucitó y que Cristo no va, que los muertos no van a resucitar. Y la primera verdad que afirma él y que nos debe dar esperanza es este hecho de que Cristo resucitó. Pablo lo afirma. Nuestra esperanza no es para esta vida, nuestra esperanza es para más allá también. No nos podemos olvidar de esto. Cuando nosotros enfrentamos una situación difícil, nos enfrentamos a la situación de compleja que es como la muerte de un ser querido, las dificultades, debemos recordar claramente que nuestra esperanza está en la resurrección de Cristo, no solo para esta vida, sino para la vida que sigue, para la vida eterna. Muchos autores afirman, y yo estoy de acuerdo con eso, que la vida eterna la comenzamos a vivir en la tierra. Empezamos a vivir esa perspectiva espiritual, que la muerte es solamente un paso a disfrutar la presencia del Señor. La segunda verdad que menciona, que es atado a esto y que lo viene mencionando, es que todos vamos a resucitar. Pablo afirma, lo cierto es que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después cuando Él vengan, los que le pertenecen. La segunda esperanza es claro que todos vamos a resucitar. En Cristo, los que le pertenecemos a Cristo, vamos a resucitar. Tenemos esa posibilidad. La clave es entender qué significa pertenecer a Cristo. A veces nosotros hablamos de pertenecer a Cristo, de ir a la iglesia. Pertenecer a Cristo es hacer
aceptar a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador y manifestar eso que pasó en nuestra vida. La clave para nuestra familia, para nuestro contexto, es poder decir esto claramente. Nos debe dar esperanza. Tenemos la seguridad de la resurrección. No somos personas que vamos a quedar en un cajón o en una urna, sino tenemos esperanza de que Cristo resucitó y que eso hace que yo voy a resucitar. A veces vivimos la vida sin esa esperanza, como que la muerte es el final de todo. Y la muerte no es el final de todo. Tenemos que tener la esperanza y la seguridad que vamos a resucitar. La tercera verdad que menciona es una verdad que uno lo puede tomar. Pastor, usted está diciendo algo que yo ya sé. Pero a veces nos olvidamos que la tercera verdad es que todos morimos cada día. Dice, ¿pero qué me da esperanza? Sí, a ver, el proceso de la muerte es inevitable. Todos estamos muriendo. Pablo mismo lo decía en el 31. Cada día muero. Hermanos, tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Qué he ganado si solo por motivos humanos en Éfeso luché contra las fieras? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos que mañana moriremos. No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes los digo. Es difícil, usted puede decirme, es difícil encontrar la esperanza en esto. No, primero es claro que Pablo dice, miren, la seguridad es que todos vamos a pasar por el mismo proceso, tarde o temprano. Vamos a morir. Muy pocos van a ser los que van a ser levantados, dice él. Todos morimos. Nadie es eterno en esta tierra. El ser humano busca trascender generalmente, busca inmortalizarse con acciones. A veces los cristianos hacemos lo mismo, ¿no? Pensamos, ¿no? ¿Qué va a pasar después que yo me muera? Conozco pastores que piensan eso, ¿no? Cuando yo no esté más, ¿qué va a pasar con la iglesia? Entonces tratan de eternizarse, ¿no? Padres tratan, ¿no? Lo mismo con sus hijos. Pablo afirma, miren, todos morimos. Todos morimos. Y la verdad que los logros no son por esfuerzos humanos. ¿Qué gané por pelear con la fiera? ¿Qué gané por el esfuerzo que hice si solo está en lo humano? Si solo está esta tierra. ¿Qué gané? Y Pablo en este momento los reta, los llama la atención porque había un grupo de personas que afirmaba que no, en ellos, en la iglesia, que no había resurrección. Entonces Pablo dice, si no hay resurrección, comamos, bebamos, total, ¿qué importa el mañana? Y la verdad importa el mañana, porque tenemos la resurrección. Y agrego un comentario que para mí no tiene que ver mucho con lo que viene hablando, pero sí tiene que ver con el contexto cristiano, que es esta idea, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es, es interesante que nosotros generalmente decimos, ¿no?, frases, bueno, pero yo estoy bien con el Señor.
Cuando vos te rodeas de personas, tus amigos, o el contexto que está viviendo una mala situación, puede corromper tus costumbres. En estos días vi un chico dando un examen y hablaba de violencia y hablamos de la violencia que se produce en las iglesias, ¿no? Entonces él decía claramente, hacía comentarios de Chile, situaciones de Chile, dice, mire, yo puedo ir a una buena iglesia o creer que voy a una buena iglesia. Puedo juntarme con gente, pero si el pastor es un violento, tarde o temprano yo me voy a convertir en un violento, porque eso me corrompe. ¿No? Me daba este ejemplo, me dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si vos estás en un grupo donde dice, no importa la vida eterna, es muy probable que tengas este pensamiento. Lo que nos da esperanza es que todos vamos a pasar por lo mismo. O sea, que todos tenemos la posibilidad de experimentar lo que Pablo experimentó. Y tener seguros que no es por fuerza humana lo que vamos a lograr. Yo, ustedes y ninguno va a sobrevivir porque es bueno. Es por lo que Cristo hizo. La cuarta verdad, y que a veces mal entendida, es que vamos a tener un cuerpo espiritual. Pablo, a partir del 35, habla del cuerpo resucitado, ¿no? Y ahí él dice algo que le preguntan, dice, tal vez alguien pregunte cómo resucitarán los muertos, con qué clase de cuerpo vendrán, ¿no? Pregunta que nos hacemos nosotros. Pregunta que reflexionamos, ¿qué cuerpo vamos a tener en el cielo? ¿No? Yo escuché a gente decir que vamos a ser como niños, que vamos a ser más jóvenes, que vamos a ser más flacos, ¿no? Y Pablo contesta muy teológicamente, es muy difícil entenderlo a Pablo en su contestación. ¡Qué tontería! ¿No? Como diciendo, ¿qué están discutiendo? Lo que tú siembras no cobra vida, a menos que muera, ¿no? Pablo va a decir, dejen de discutir eso. O sea, el cuerpo que vamos a tener. ¿Por qué dice él en el 44? Si se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. Ahí la palabra cuerpo, yo creo que está mal traducida. Hay dos términos que se utilizan en la Biblia, en griego, para hablar de cuerpo. Hay un cuerpo, la palabra zar significa cuerpo, lo que es carne, lo que nosotros entenderíamos como la piel, los músculos. Y hay otra palabra que es soma, que es cuerpo, lo que significaría la estructura. Pablo acá está diciendo, hay un azar natural, una carne natural, un físico natural, y hay un soma neumáticos. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener un cuerpo, una estructura espiritual. No vamos a ser fantasmas, nos vamos a tocar, nos vamos a sentir, pero vamos a tener un cuerpo transformado. Dice el 51, fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de trompeta, pues sonarán las trompetas y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Nosotros seremos transformados. Todos vamos a ser transformados. Todo lo que vivimos acá se va a transformar. Y eso nos debe dar esperanza. Y esa esperanza tiene un propósito para Pablo, que es la quinta verdad. Pablo va a decir, tenemos victoria sobre la muerte. Él dice claramente, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos,
Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. La última verdad que dice Pablo es como el resumen de todo. Dice, miren, venimos hablando de la muerte, todos vamos a morir, Cristo resucitó, ustedes van a resucitar. Ahora, pero le digo algo, tenemos victoria sobre eso. Y esa victoria nos tiene que llevar a seguir estando firmes, inconmovibles. Pablo pone este versículo final para darnos la esperanza de qué cosa? De que no vamos a hacer pasar problemas, que no vamos a pasar dificultades. Que a pesar de los sufrimientos o la tristeza que nos genera la muerte, nuestra actitud va a ser firme, constante en el Evangelio. Es muy interesante que yo lo hubiera puesto al principio el versículo y después hubiera hablado. A ver, Pablo tiene claro algo. Primero, que es más inspirado por Dios. Segundo, sabe escribir mejor. Lo pone al final, como diciendo, bueno, todo esto que ustedes preguntaban, porque Pablo está contestando preguntas, todo esto que ustedes afirman, todo esto, el resumen es que Cristo venció la muerte. Sigan firmes e inconmovibles. Cuando yo entiendo que tengo esperanza de que Cristo resucitó, que yo voy a resucitar, que todos vamos a pasar por lo mismo, que voy a ser transformado. Entiendo que estoy firme en el Señor. Entiendo que tengo esperanza. Es difícil pasar por una situación de muerte. Es difícil pasar por una situación compleja. El desafío que nosotros tenemos como personas es poder plantearnos, ¿no?, la esperanza en Cristo. Y eso nos tiene que motivar a predicar. Para los que están alrededor nuestro tengan la misma esperanza. El Evangelio es esperanza, no es tortura, no es ser mártir, es esperanza de que Cristo resucitó. Vamos a cortar, así nos volvemos a conectar. Yo voy a tratar de conectar las preguntas que ustedes tienen. Pero algo antes que ustedes hagan preguntas, yo quiero orar, pero tengan en cuenta esto. Cualquier pregunta que hagamos sobre la muerte, no nos olvidemos que tenemos la esperanza en Cristo. Que tenemos la esperanza que Cristo obre. Oramos. Señor nuestro Dios, gracias. Gracias porque nos das esperanza. Gracias porque nos das esperanza de que vamos a tener vida, que vamos a tener estar contigo, que nuestro cuerpo va a ser transformado. Gracias. Cuando pasemos por estas pruebas, que nuestra fe siga firme, inconmovible, que podamos seguir adelante, que podamos entender que el propósito es dar esperanza. En nombre de Jesús. Amén.